Entonces, esta mañana o esta tarde, perdón, veremos la tercera parte de esta lección. No crea que nos vamos a mover mucho. Acabo de leer los versículos 5 y 6 y creo que ahí vamos otra vez a merodear en esos dos versículos. Porque cuando uno estudia el Apocalipsis, hermanos, muchos quieren solamente ver la visión. Nosotros estamos viendo el contenido. Nosotros queremos sacarle el sabor y queremos aprender. Porque de otra manera no tendremos rudimentos o fundamentos. Y como hay mucha exposición en televisión, en la internet, entre muchos predicadores que no conocen la verdad, dicen cada cosa que se imaginan, que nosotros podemos ser arrastrados por una de esas creencias. Yo les dije que el capítulo 12, hermanos, nos hace a nosotros una pregunta y nos da, hermanos, la respuesta en sí. Si hasta el capítulo 11 se hubiesen acabado todas las visiones, hubiese quedado semicompleta la cuestión de por qué estaba llegando esta persecución. Pero no hubiésemos entendido la razón, hermanos, principal. Y la razón principal es la pregunta: ¿por qué sufren? ¿Por qué son perseguidos los escogidos? Si son santos, si son apartados, entonces ¿por qué sufrimos? Mucha gente no entiende. Los niños no entienden esto. Este fin de semana hemos tenido a nuestras nietas con nosotros, ¿verdad? Por diferentes razones, especialmente la enfermedad que les llegó, el virus de gripa, pero que gracias a Dios, a través de cuidados de abuela y cuidados, remedios y también medicina, pues gracias a Dios han sentido mucha mejoría, pero nos sirvió para platicar en ratos, ¿verdad? Y cuando les platicamos yo les estaba platicando ayer por la mañana una historia de la Biblia. Y cuando llegué a un punto, no era de esto, pero llegué en que los hijos de Dios estaban siendo perseguidos. La mayorcita de ellas, Amy, me dice: "That's not fair. Eso no es justo. ¿Por qué van a perseguir a los hijos de Dios?" Mire, esa es la misma pregunta. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Como que esto no es justo. Si somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que sufrir? El capítulo 12 y especialmente 12 y 13 nos dan la razón del por qué. Y yo no quiero correr en los versículos sin explicar detalladamente cómo Dios lo hizo con Juan, para decirle, porque los que estaban sufriendo eran los cristianos del primer siglo. Ellos estaban verdaderamente metidos, hermanos, en una persecución sin igual. Ellos no entendían por qué, si eran hijos de Dios, Roma los estaba asediando como lo estaba haciendo. Nosotros, ahora que fuimos a Indiana en un día, no somos muchos de salir, pero yo creo que no había mucho que hacer, y el hermano dijo: "Los voy a llevar a un museo a Chicago". Usted dice: "Hermano, ¿fue a Chicago?" Pues sí, fuimos a Chicago, porque de Indiana, donde estábamos en Hammond, Chicago, son como 30, 40 minutos. Y fuimos a Chicago, nos llevó a un museo, ¿verdad? Y dentro de ese museo había todo lo que tiene que ver con artículos del Medio Oriente. Vimos esos leones que estaban en la puerta de Babilonia, los verdaderos leones, todavía con cierto color, ¿verdad? Que Daniel y muchos judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia vieron. Cuando uno lee, dice la escritura, que aquella puerta de Babilonia, el arco, tenía 2 grandes leones, pues ahí están en ese museo. Y es impresionante, son bonitos, ¿verdad? Se imagina, hermanos, si fue esto algunos 1200 años antes de Cristo y 2100 años ya casi ahora, 2020, pues ya estás hablando de 3000 años, y esas piezas fueron hechas tan magistralmente con material tan hermoso y tan perdurero que han durado hasta el día de hoy. Y ahí están en ese museo, no lo puedes tocar ni nada. Bueno, el punto es, hermanos, que vimos muchos artefactos del tiempo de los judíos, del tiempo del primer siglo, ¿verdad? Y uno puede imaginar, hermanos, nos decía ahí el hermano que iba con nosotros, que ha ido tantas veces, mira, son las vasijas que usaban donde ponían los pergaminos, los rollos. Tener un pergamino para un cristiano en el primer siglo. Hoy en día usted puede comprar una Biblia hasta por $1 si usted quiere.
Pero en aquel tiempo hacerse de un pergamino del libro de Isaías o hacerse de un rollo del libro de Juan era un tesoro. Pues cuando se movían de un lugar a otro, hermanos, lo llevaban como el tesoro más grande en esas vasijas largas. Ahí ponían sus pergaminos. Era su armario, era su librero. El judío realmente amaba la ley como cualquiera, hermanos, pudiera amar lo más precioso. Muchos de los cristianos en el primer siglo, dice la escritura y la ley, la historia secular dice que vivían en las cuevas, adoraban en lo que se llamaban las catacumbas, debajo allá, hermanos. Por eso hoy en día con esta guerra entre Gaza, esa Gaza de Cisjordania y los judíos, ayer estaban pasando como debajo de un hospital está todo un organigrama, hermanos, donde hay casi otro edificio de igual de alto el hospital hacia arriba, igual hacia abajo. Estas personas son especialistas en construir underground, como le llaman, bajo la tierra. Hay muchos túneles. Bueno, esto viene de sus antepasados. Muchos cristianos, hermanos, escondían, pudieron sobrevivir a las persecuciones por cómo ellos fueron a estas cuevas, para que no fuesen captados por los romanos que venían sobre ellos, ¿verdad? Y allá tenían sus almacenamientos y todo esto. Entonces, hermanos, dice la escritura que todo esto aconteció, hermanos, para hacerles saber por qué están sufriendo. Tanto la mujer como su hijo son protegidos por Dios. Voy a leerles otra vez el versículo 6. Regresemos a Apocalipsis 12. Versículo 6 sobre todo. Cuando el niño y la mujer, dice la escritura, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. No puede usted pasar por alto eso. A donde fue un lugar preparado por Dios. O sea, no fue a tontas y a locas. Ella fue dirigida a ese lugar donde Dios lo había preparado. Quiero recordarle, y esto hablaba con mis nietas ayer en esta historia, que en todo Egipto, cuando Dios envió las 10 plagas, los israelitas estaban en Egipto, pero el granizo no les hizo daño, los piojos no le hicieron daño, las ranas no se metieron ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios los protegió. Tenía un lugar que se llamaba Gosén, y ahí no pasó ninguna plaga. Y cuando vino finalmente la plaga del muerto, del primogénito, dijo Dios, aquí hay una situación que tienen que hacer. Tienen que matar una ovejita de cierta edad, y con su sangre van a pintar las puertas, porque el que no lo haga, el ángel de Jehová de la muerte va a pasar esta noche, y de donde quiera que no vea sangre va a entrar, y el primogénito de cada familia va a morir, así de hombre como de bestia. Así que todos los judíos que hacían caso a Dios, que oyeron a Dios, hicieron lo que Dios dijo, mataron el corderito, pintaron la puerta con sangre, y el ángel pasó matando a cada primogénito en Egipto, pero no en Gosén. Cuando Dios protege, ahí no ocurre nada. La mujer huyó a un lugar del desierto preparado por Dios. ¿Sabe que Jesucristo fue, dice Juan 14, voy pues a qué? A preparar lugar para vosotros, para que si yo me fuere y vendré otra vez, os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tiene que ser hermoso ese lugar que Cristo fue a preparar. Le garantizo que es un lugar súper seguro, no va a pasar nada. No quisiera estar ahí. Bueno, el hermano cantó un canto, el 35, en el mundo feliz. Sí, ahí vamos a estar con Él para siempre. Todos los que escuchemos y obedezcamos su voz. En este mundo, Satanás va a plantearnos muchos obstáculos para que flaqueemos, para que nos desviemos, para que nos detengamos. Meta en su mente como el atleta que está determinado a ganar la carrera, o el boxeador que quiere ganar. Meta en su mente, tengo un contrincante, tengo un enemigo, lo tengo que vencer.
Nosotros tenemos un enemigo muy fuerte, pero no es más fuerte que Dios. Y Dios ha dicho, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que estar a su lado. De otra manera no podemos salir adelante. Entonces esta mujer huyó a ese lugar preparado por Dios, dice. Pero todavía aún más relevante, escuche la siguiente parte, porque para que ahí la sustenten. Ese sustento es, yo voy a proveer. Señor, ¿por qué tengo que huir a ese desierto? Tú no te preocupes. Ahí hay sustento. Así lo hizo con su pueblo. 40 años en el desierto. Y con maná sobrevivieron. ¿Y qué significa maná? ¿Y qué es esto? Eso es lo que significa. ¿Qué es esto? Porque llovía del cielo, hermanos. Esa escarcha, esa semilla y caía. Esa no brotaba de la tierra como uno planta un vegetal. Ustedes su yuca o la papa o el camote. No, esta venía de arriba. Y no seas avaricioso, no andes recogiendo de más. ¿Qué tal si mañana no cae? No, si recoges de más se te pudre. Tú recoges solamente lo que tu familia necesita, que mañana Dios proveerá. Y volví a caer el día de mañana. Eso sí, el viernes por la tarde, sí, agarren doble. Porque el sábado no hay. Es día de reposo. ¿Cómo en todo está Dios, verdad? Tal vez quizá el Señor quería enseñarnos, hermanos, también a que aprendamos nosotros a entender que todo lo que nos da, lo que tenemos, viene de Él. Todo viene de Dios. Y por eso hay que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Sea mucho, sea poco. Cuando vamos a comer, cuando se levanta, dele gracias a Dios. La ropa que tenemos, dele gracias a Dios. Su casa, dele gracias a Dios. Lo que tiene o lo que no tiene, dele gracias a Dios. Dios nos los da. Todo. Ahí lo va a sustentar por un determinado tiempo. Lo que Dios quiera. Él sabrá cuándo, como le dijo José y María, ahora pueden regresar. Bueno, vamos a contestar con la Biblia la pregunta eterna. ¿Por qué sufrimos? Porque eso tiene que ver con nosotros. Esto fue directamente para ellos. Aquí está el versículo, mire. A ellos se les explicó, hermanos, la persecución a los discípulos. Les voy a explicar, dijo Dios a través de Juan, a mis discípulos por qué están sufriendo. Y lo hace recordándoles un marco histórico. La historia del cristianismo, del judaísmo, de los hijos de Dios ha sido esa, ser perseguidos. Y yo se la quiero recordar a usted. Esta mañana o esta tarde nuestra mente se va a ampliar a una ventana que quizás no estaba abierta en nuestra mente, pero que la Biblia la va a abrir. ¿Sí? La intensidad del sufrimiento esta vez era muy fuerte. El apóstol Pedro había escrito estos versículos en Primera de Pedro capítulo 4, en los versículos 12 y 13, hermanos. Los cristianos se les acercó el fogón del fuego, la llama de la lumbre les llegó muy cerquitas. Y Pedro dice en Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esta prueba para el cristiano parecía como que el fuego los iba a consumir. Amados, no se sorprendan por la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Eso es lo difícil, ¿no? Si yo entiendo, Señor, que voy a ser probado. Y Pedro dice, no te sorprendas, ya llegó el fuego. Pero Pedro dice, no solamente no te sorprendas, gózate. Porque este sufrimiento que tienes te asemeja a los sufrimientos de Jesús. Y ahí está mi problema, ¿cómo gozarme? Porque el fuego no causa ningún gozo, al contrario. ¿Se ha quemado algún día? Salta uno hacia afuera. No me produce gozo. Pero el gozo de la prueba debe de producirme, el fuego de la prueba, debe de producirme gozo. Si sufro por servir al Señor, como esta mañana, a lo mejor tenías algo que hacer. A lo mejor, Roberto, tu
jefe en Wendy's quería que fuera trabajadora y le dijiste, yo no puedo porque tengo que ir al culto. Vas a ganar menos, te voy a rebajar las horas. Ah, está bien, pero estoy acá. Tengo que gozarme. A lo mejor, Jairo, tenías un partido con tu equipo pero bueno, ¿sabes? No puedo ir porque tengo un compromiso con mi Dios. Ah, te regañan los hermanos. Nadie me regaña. Yo tengo un compromiso. Yo quiero estar donde está Dios. ¿Sí? Eso es darle la prioridad a nuestro Dios. Sufrimos en la carne, pero nos gozamos por estar siendo como Jesús es. Y en esas cosas, hermanos, hay que meditar nosotros. Entonces, hermanos, se les explicó esto y Pedro dice, viene una prueba muy fuerte. Gócense porque son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Quieres gozarte allá? Gózate acá también, aunque acá estás sufriendo un poco. Allá no hay problema, allá donde vamos no hay llanto, no hay muerte, no hay pecado. Por acá todavía encontramos esto. Pero igual, aprende a gozarte. Bueno, la ventana que les dije que se iba a abrir es la siguiente. A través de la historia, hermanos, debemos de entender la siguiente. Hemos visto a la mujer, es decir, el remanente fiel. La mujer del capítulo 12, como dijimos, sí, literalmente era María, porque fue la que dio a luz a Jesucristo. Pero María representa al pueblo de Dios, de quien nacería el rey, Entonces, ese pueblo, ese remanente fiel, del cual fue José y María, parte también. Si no, Dios nunca se hubiera fijado en María si no hubieran sido fieles. Eran hombres que amaban a Dios, eran gente que amaba a Dios. Entonces, a través de la historia hemos visto a la mujer, es decir, el remanente fiel, moverse y salvarse providencialmente para cumplir Dios una promesa. ¿Cuál? Muchos años atrás, miles de años atrás, cuando Dios hizo un pueblo y escogió a Abraham. Abraham es la única persona en la Biblia a quien Dios dice, mi amigo. Claro, a nosotros nos dice, vosotros seréis mis amigos, pero hay una condición: si hacéis lo que yo digo, ¿verdad? Y en otro versículo dice, ya no les llamaré mis amigos, sino mis hermanos, porque Él murió por nosotros. Pero de Abraham se dice que Él es su amigo en 3 ocasiones, dice la Biblia. El Nuevo Testamento, Santiago lo recuerda, Abraham, el que fue llamado amigo de Dios. Bueno, Dios le hizo una promesa a Abraham, le hizo varias, pero la principal fue esta. Génesis 12. Vamos a abrir esa ventana y hacer la conexión bíblica. En Génesis 12, en los versículos 1 al 3, pero sobre todo el 3, vamos a leer del 1 al 3, pero vamos a concentrarnos en el versículo 3. Dice, Génesis 12, primer libro en la Biblia, capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, ahí todavía no era cambiado su nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham él vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos, allá en la ciudad, donde hoy está Babilonia, ¿verdad? Allá donde estaba Saddam Hussein, en esas tierras. Él vivía ahí con su padre, ¿verdad? Taré, con su hermano Aarón y con Lot, su sobrino y tantos otros familiares. Pues Dios le dijo, sal de tu tierra, vete de aquí. Vete de aquí, sal de tu tierra y de tu parentela, aléjate de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No es fácil dejar a los padres, no es fácil dejar nuestra tierra, pero Dios le dice, vete, sal de aquí, vete, deja a tus padres, deja la tierra. Ellos eran idólatras, Taré y todos ellos servían como toda gente que no conocía al Dios verdadero, servía a sus ídolos. Entonces Dios tiene que hacer una limpieza. Verso 2. Y haré, obviamente esto es condicional, ¿verdad? Si tú te vas, yo voy a hacer de ti. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Ahora escucha el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo y en quién se habría de cumplir esa familia? Que a través de Abraham, el mundo entero, toda la familia de la tierra, llegaríamos a ser benditos. A través de la vida de Cristo. Cuando Cristo fuese a venir, esa promesa iría a cumplirse. La bendición ya no solamente sería para los judíos, sino para todas las familias de la tierra. ¿En qué sentido? En que todas las familias de la tierra tenemos el llamado mismo de Dios. Tenemos la oportunidad de salvarnos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Un día alguien de ti va a nacer, por el cual yo voy a bendecir a todo el mundo. Bueno, pero ahí está Satanás. Ya lo escuchó. Satanás no es como Dios que todo lo sabe. Ahora lo escuchó. De este y desde sus descendientes va a nacer un día alguien que va a bendecir al mundo. ¿Qué cree que hizo Satanás? A machacar, a darle duro a ese pueblo, a tratar de aniquilarlo para que esa promesa no se cumpla. Estamos tratando de dar respuesta a la pregunta que está ahí en la pantalla. ¿Por qué sufren los santos? ¿Por qué sufren los escogidos? Ahora entiende 1 Pedro 5:8, porque que nos dice: velad y orad, porque vuestro enemigo, como un león rugiente, anda alrededor nuestro buscando devorarnos. ¿En quién concentra Satanás sus más furiosos ataques? Pues en los hijos de Dios. A los que están fuera ya los tiene con él, a eso no los molesta. Ya son de él esas almas, tristemente. Pero nosotros que queremos estar en la iglesia, que queremos seguir a Dios, que nos cuesta a veces, sobre nosotros vienen las persecuciones. Sobre nosotros vienen los problemas. Nuestros problemas pudieran acabarse así. El día que yo diga: ¿sabes que yo no quiero ser cristiano? Ahora sí, agárrense. Ya esos problemas que antes me tenía yo por no ser cristiano, que me aguantaba. Si alguien me hacía algo, me aguanto, no digo nada, pero al rato, si no soy cristiano, tú me haces una y tú vas a ver quién soy, Basilio Muñoz. Conmigo no te metes. A mis hijos no los tocas. Pero como soy hijo de Dios, aguanto y quiero seguir así. Quiero seguir siendo un hijo de Dios. Pero eso se pudiera acabar. Pero yo no quiero que se acabe. Yo quiero seguir siendo un hijo de Dios y dejarle todas las injusticias que alguien pudiera cometer contra mí, pues a Dios. Y pedirle perdón a Dios cuando yo soy injusto también. Porque no todo el tiempo vamos a actuar. A veces se nos va de nuestra mente lo que debiéramos de ser. Como un hermano dijo, cuando un cristiano se porta mal, Pablo dijo: con Cristo estoy crucificado. Pero ese cristiano parece que se bajó de la cruz y agarró a patadas a los demás. No nos bajemos de la cruz, hermanos. Sigamos crucificados con Cristo. Aunque el dolor y los clavos sean fuertes, siga crucificado ahí. El día que se baje de la cruz ya no hay salvación. Bueno, entonces aquí está el principio de por qué los cristianos sufren. Pero quiero decirles algo más. No decir: hermano dijo esto y no es así. No fue la primera vez, sino que más de anteriormente a esto, hermanos, realmente la batalla infernal, como podemos llamarles, no comenzó ni aquí en Génesis 12, ni tampoco antes del nacimiento de Cristo. Más bien, hermanos, esto es algo que comenzó después de que Dios puso enemistad entre la simiente del hombre y la simiente de Satanás.
¿Se recuerda la promesa de Génesis 3:15? Ahí comenzó la verdadera batalla. El capítulo 3 de este mismo libro de Génesis, versículo 15. Cuando Dios estaba castigando tanto al hombre por haber desobedecido, a la mujer por haber desobedecido, a la serpiente también le dijo: ahora tú te vas a arrastrar sobre tu pecho, vas a comer polvo de la tierra todos los días de tu vida. Y hablando con quien utilizó, dice el versículo 14 y 15 de Génesis 3, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, ahí está, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde entonces, desde que el hombre desobedeció, hay dos tipos de familias en la tierra. Las familias que descienden de la mujer, la simiente de la mujer, y los que descienden del hombre. Pero no es lo mismo que estamos leyendo en Apocalipsis 12, que esta mujer dio a luz un hijo. Exactamente lo mismo. Si nosotros somos descendientes de la mujer, de esa que estaba preparada para dar luz, significa que somos parte de un remanente que no importa lo que el Satanás haya traído, siempre ha permanecido fiel al Señor. Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. La otra familia le pertenece a Satanás. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No habemos más. No hay más en esta tierra. O recoges con Cristo o desparramas. O estás en Cristo o estás fuera de Cristo. O estás a favor o estás en contra. O eres cristiano o no lo eres. Pero si eres un cristiano tibio, te vomitaré de mi boca, dijo el Jesucristo. Claro, ya ahora está hablando usted de razas, pues es diferente. Habemos muchos tipos de razas, ya es otra cosa física. Pero la verdad es esta: habemos dos tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Usted escoge qué quiere ser. Así de sencillo. Aunque esto, hermanos, la promesa de la verdadera enemistad se vería más en la realidad con Cristo cuando Cristo llega, se cumplió la persona de Cristo. Todo esto que Dios dijo al hombre motivó a Satanás a estar contra la humanidad, pero especialmente contra los hijos de Dios. El enemigo ha estado siempre contra la humanidad. Y esta es la razón, hermanos, de tanto dolor y de tanto sufrimiento. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, un versículo estremecedor, porque revela el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, bueno, una verdad triste y la otra muy alegre. Ahí en el mismo versículo se encuentra, dice Juan capítulo 10 y versículo 10, dijo Jesucristo las siguientes palabras: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Sabemos quién es ese ladrón, ¿verdad? Sin embargo, el verso 10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la realidad de las cosas. Así que el ladrón vino a esto. Y la razón que sufrimos, hermanos, es porque Satanás siempre quiere causarnos tropiezo. Y ha traído mucho desorden. Dios ordenó la tierra de cierto modo. Y a Satanás le gusta el caos, el desorden. Estaba viendo yo la cara de aflicción de la gobernadora de Maine. Ahora que ya encontraron que tristemente muerto al hombre que mató a esas personas el miércoles pasado.
su cara, ¿verdad?, de aflicción. Decía, es que mi estado no va a volver a ser el mismo. El pueblo donde ocurrió esto era un pueblo muy tranquilo. Aquí no esperábamos nunca que fuera a pasar esto. ¿Sí? Cuando la paz se pierde, llega el caos. Y cuando Satanás escuchó lo que Dios quería, bendecir a las familias de la tierra, a él no le gusta esa paz y comenzó a traer los problemas que ahora conocemos, hermanos, el pecado, las enfermedades, producto muchos de ellos de también el mal comportamiento del hombre. Romanos capítulo 8, verso 21, Pablo, bajo inspiración, hermanos, expone puntualmente, con éxito, hermanos, lo revelado por Dios, y nos dice a dónde y a qué fue, hermanos, sometida la tierra. Dice la escritura así en Romanos capítulo 8, en el versículo, comenzando en el versículo 21, voy a leer varios textos. Dice Romanos 8, 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Satanás lo corrompió, lo ensució, trajo crimen, trajo odio, trajo muerte. Pero va a llegar un día en que será la creación misma libertada de esa esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No se desespera usted, ya no se puede encender la televisión para ver una noticia, porque todo es desagradable, todo es crimen, todo es violencia, todo está mal. La creación gime a una, dice el versículo que estamos leyendo, y aún está con dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, los hijos de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo decía, yo no sé qué voy a hacer, que quiero escoger quedarme en la tierra vivo para resulte en beneficio de la obra, pero morirme es mucho mejor y estar con Cristo. Y hay momentos, hay días, hermanos, que parece que uno llega a la misma conclusión, ya Señor, que esto se acabe. Pero solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. Queriendo ser, dice, a obtener la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Y así, hermanos, Pablo expone, como dije, bajo el Espíritu Santo magistralmente esta gran mixtura, hermanos, de sentimientos, y expone la razón del por qué sufrimos los cristianos. Finalmente, hermanos, no nos hemos movido de Apocalipsis 12, 5 y 6, hermanos. Esta batalla celestial fue en el cielo, obviamente, en la visión, pero en la tierra tuvo sus repercusiones mayores. En el cielo, ¿verdad? También el enemigo se rebeló contra Dios, como sabemos. Aún mientras el pueblo recibía la ley en el Sinaí. Sí, cuando Dios apartó a su pueblo, finalmente llegó la familia de Abraham y se hizo un pueblo. La influencia de Satanás siempre se vio ahí. Aquí está el pueblo escogido, y dijo Dios, ahora ya tengo una nación. Ok, Abraham, gracias. Este es tu pueblo. De 71 personas vinieron a ser millones de personas. Ok, yo voy a ser el rey. Dijo Dios, yo soy el rey de ustedes. Pero como todo pueblo y todo reino, necesitamos una ley. Y les dio la ley de los mandamientos en Éxodo 20, ¿verdad? Sin embargo, con todo esto, hermanos, a pesar de que Dios les dio los mandamientos, vemos, hermanos, inmiscuido las obras de Satanás. Apenas Moisés había subido al monte para hablar con Dios. Dijo Dios, ven acá, te voy a decir para que escribas la ley. Y está hablando Dios con Moisés, y Moisés escribiendo. Dios no termina de dictarle lo que le digo cuando le digo, ¿sabes qué? Bájate, vete, regresa. Este pueblo se ha enloquecido.
Y cuando baja, Moisés escucha como música y como alegría y cantos. ¿Y qué habían hecho? Se desesperaron y dijeron, bueno, ya pasaron los días, una semana, 2, 3 semanas. Este Moisés que fue, quién sabe qué habrá acontecido. A lo mejor una bestia se lo comió. Y le dijeron a su hermano Aarón, ven acá, toma tú su lugar y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Fíjense lo que dijeron, haznos dioses. ¿Es que cuánto tiempo estuvieron allá en Egipto? 400 años. Y Egipto tenía todo un panteón de dioses. No es fácil, hermano, salir de eso rápidamente. Aunque habían ya andado 40 años en el desierto, ahora pedían, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ahí dijo Aarón, está bien, tráiganme todo el oro que puedan. Záfense los aretes, los zarcillos de su nariz. Quítense las alhajas, las cadenas, las pulseras. Vamos a echarlas aquí. Y le dieron forma, la fundieron, le dieron forma. Hicieron 2 becerros de oro. Este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Y por qué un becerro? Digo de tantas veces, ¿por qué un becerro? Bueno, hubieran hecho lo que habían hecho, estaba mal. ¿Ha visto esas imágenes tan feas, hermanos, y tan tristes de niños de la India, sobre todo en aquellos niños que están totalmente desnutridos? Usted le puede contar literalmente cada costilla, y en su mirada, hermano, en su cara, se mira la desnutrición. Y enseguida pasa una vaca gordota, pum, pum. Y dice, ¿por qué no la matan para que las alimenten a esos niños? Porque la vaca para ellos es sagrada, es su Dios, no la puedes tocar. En la mente de un idólatra no cabe el verdadero Dios. Por eso cuando Pablo llegó a Atenas a predicar, y le dijeron, ven, predícanos, nos llama la atención lo que dices. Y ellos tenían un aerópago ahí donde, ok, tú eres el expositor, te damos chance. Y venían todos. Los atenienses les encantaba oír cosas nuevas. Y corría toda la gente, vamos a oír a este predicador, a ver, trae nuevos dioses. Dice Pablo, gracias. Dijo, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y viendo vuestros santuarios, hallé uno que decía, al Dios no conocido. Pues a ese que no conocen, y de él les voy a hablar. Hombre, tanto Dios que tenía. Y ahora digo, yo voy a hablar del que ustedes no conocen. En el corazón del idólatra no cabe Dios, el verdadero Dios. Por eso la persona necesita salir de la idolatría primero. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, deja a tus padres, vete, tienes que salir. Necesitas purgarte de esta idolatría. Entonces, estos personas hicieron 2 becerros de oro. Apenas 40 días habían pasado que Dios le había dado la ley. Ya estaban haciendo dioses. ¿Y cuál era el 4º mandamiento? No te harás dioses. No, perdón. El segundo mandamiento. Primer y segundo mandamiento, no te harás dioses ajenos delante de mí, ni imágenes, ni te inclinarás a ellas. Pero esos becerros son tus dioses. Caramba, no se entiende esas cosas, hermanos. Entonces, a pesar de que Dios dio esto, ellos no hicieron su parte. Vemos cómo se entremete Satanás en los planes de Dios. También en Cades Barnea, aun cuando los espías oyeron que el pueblo tenía temor, y podían haber entrado pronto para tomar las ciudades, no lo hicieron. Eso lo puede leer en casa, en Números 13, todo el capítulo. Ahí podían haber entrado. No podemos porque 10 espías, mandaron 12 espías, 12. Y 10 dijeron, no podemos. La gente que está ahí son descendientes de Anac. Y Anac era de esos de 7, 8 pies de alto, 300, 400 libras de grosor. Nosotros somos como chapulines para ellos, nos van a tragar. Ellos son un pueblo guerrero, están preparados. No, vámonos. Y Josué y Caleb decían, vamos a entrar, sí podemos. No lo hicieron. No tomaron la tierra. Satanás intervino. Cuando finalmente tomaron la tierra, 40 años después de andar ahí deambulando y
y de querer entrar, Dios les dijo, ustedes vayan a Jueces, por favor, conmigo. Allá en el Antiguo Testamento, Jueces, sí, están los 5 libros del Pentateuco, después de Deuteronomio, sigue Josué y después Jueces. Jueces capítulo 2, pues Dios les dijo, ustedes les voy a pedir que hagan una cosa. Ahora que entren a la tierra, la van a limpiar. Van a correr a todo morador de ella. Sí, lo van a correr. Dije Jueces, capítulo 2, versículos 1 al 4. Si lo tenemos, dice la escritura así. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo, invalidaré jamás mi pacto con vosotros. En el versículo 1, usted encuentra una frase que siempre Dios la dice cuando habla con sus hijos. Esa tierra que ustedes tienen, yo se las di. Es que la arrogancia del hombre, hermanos, puede ser tal que ellos hubieran pensado, fueron nuestras conquistas que logramos finalmente la tierra prometida. No, yo te la di. Y creo que lo mismo Dios hace con nosotros. Sí, la salvación, hay que obedecer a Dios. Usted dice, qué bueno soy yo, mira, ya me porto bien, soy un buen esposo, soy un buen ciudadano, trabajo, hago... Pero eso no te alcanza para la salvación. Yo te voy a dar la salvación. Nuestras obras no alcanzan a pagar la salvación. La salvación es por gracia. ¿Sí? Entonces, dice el Señor, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto. El Señor es fiel. Ahora escuche el 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Yo les dije, yo no voy a invalidar mi pacto, siempre y cuando ustedes cumplan también con lo suyo, dice el versículo 2, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores, y tienen que derribar los altares de ellos. Verso 3, pero no lo hicieron. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Ahí está tu castigo. No hiciste caso, no limpiaste la ciudad, no quebraste los altares, no hiciste pacto con ellos. Bueno, los voy a dejar ahí. Pero ellos va a ser un tropiezo para ustedes. Los israelitas hoy en día que están peleando con los palestinos de Gaza, cómo hubieran deseado que nunca se hubieran puesto ahí. Porque Gaza no es más que una estrecha lugar, hermanos. Si ustedes miran la geografía de Israel hoy en día, Israel es un país, vamos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Tienen a la orilla, al este, el mar Mediterráneo, y dentro del país hay una franja, dentro de ellos se llama Gaza. ¿Cómo desearían que estos palestinos nunca se hubieran metido ahí? Pero los dejaron, y ahora son los que les han causado este problema. Es prácticamente lo mismo que ocurrió hace muchos años. Dijo Dios, ustedes no limpiaron la tierra, hicieron un pacto con las naciones de ellos. Yo le dije, no hagan pacto con ellos, pues ahora se van a quedar ahí. Ellos van a ser como sus problemas. Dice el versículo 3. Ellos van a servir de azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Verso 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Pudo haber hecho algo más, ¿verdad? En vez de llorar, se pudo haber arrepentido. Pero llorar no es arrepentimiento. A veces llorar, estamos llorando, ya se arrepintió. No, el arrepentimiento hay que decirlo, hay que cambiar. Señor, entonces te molestaste porque no quebramos los altares, no echamos fuera, vamos a hacerlo, más llorar.
lágrimas de cocodrilo, como se dice. El arrepentimiento es hacer cosas distintas. Cuando alguien dice yo me arrepiento, eso significa te voy a mostrar, son frutos. Pero las palabras se las lleva el viento, esas se van. El arrepentimiento es el que se muestra, son los frutos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice el Señor. Bueno, entonces, para concluir así ya finalmente, la cuarta cosa que ocurrió es que pronto se volvieron ellos también idólatras. Mire, aquí mismo en Jueces donde estamos, capítulo 2 donde estamos, pero lea más adelante el versículo 10 y 11. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, así como murió también Josué, ellos también. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hicieron? Pues sirvieron a los Baales, a los ídolos. Se volvieron idólatras. ¿Pero por qué? Porque no hicieron caso. ¿Tiene Dios culpa en algo? Porque sufrimos nosotros, hermanos. Porque Dios nos advierte de muchas cosas. No hagas esto, no vayas por acá. Ten cuidado el tipo de compañía. Mira, haz esto así. No hacemos caso. Los que vamos a llorar somos nosotros. Así que, hermanos, después Dios los enviaba, les envió profetas. Ok, ya se me descarrilaron, se volvieron y se hicieron idólatras. Les envió profetas para hacerlos volver. ¿Y qué hacían? Los mataban. Jesucristo dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina hace a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Ahora, ahí está tu pueblo, será desolado. Y luego lea conmigo estos versículos en Hechos 7:52, cuando Esteban está predicando. Y con esto concluimos nuestra lección en esta tarde. Hechos capítulo 7 y el versículo 52. Esteban está frente a una turba de judíos que primero le dieron oído y después, como animales, están crujiendo los dientes de horror, de odio contra el orador que es Esteban, hijo de Dios. Dice Hechos capítulo 7 y versículos 51 y 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Cuántos profetas, hermanos, no murieron haciendo la voluntad de nuestro Dios? Así que finalizamos diciendo, aun cuando Satanás no puede derrotar a Jehová, porque no lo va a hacer, nunca lo ha hecho ni lo va a hacer, Dios siempre va a vencer a Satanás. Sí ha hecho estragos entre nosotros, sus escogidos. Siempre ha tratado de interferir en los caminos de los hijos de Dios. Por eso usted y yo tenemos problemas a veces para servir a Dios fielmente, porque Él se mete en nuestras vidas para desviarnos de darle a Dios lo que Dios merece. Pero siempre hubo un remanente fiel a Dios por medio de quien vendría el Mesías para salvar al mundo. Y usted puede leer en casa Hechos 17, Hechos 13, 17 al 33. Pablo explica lo que el hermano predicó esta mañana, lo que el hermano Basilio predicó. ¿Usted quiere volver a leer, oír la lección de esta mañana? Lea Hechos 13, versos 17 al 33, que de ahí me copié yo para hacer esta lección. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención, hermanos, en esta mañana. Por eso sufrimos los cristianos.
Cristo quiso explicarle a Juan para que Juan le explicara a los discípulos a través del relato histórico cómo el enemigo se ha entremetido en los planes de Dios. Y por eso ustedes, hermanos, hoy en día, en el primer siglo, dice Dios a Juan, diles, por eso ha venido esta persecución. Y a nosotros nos dice lo mismo. Así que, hermanos, vamos a tomar toda la armadura de Dios, porque tenemos una batalla muy constante contra el enemigo y a veces hasta con nosotros mismos. Que Dios nuestro Señor les bendiga, que Dios bendiga su palabra.